Hoy día vamos a completar el capítulo 3, que corresponde al tema del mensaje a las iglesias, ¿ya? Si nosotros leemos el capítulo 1, el versículo 19 de Apocalipsis, que estamos revisando, ese solo versículo nos entrega a nosotros el resumen del libro y ordena todos los eventos que van a suceder, los que sucedieron, los que están sucediendo y los que van a suceder. Siempre se dice que Apocalipsis es un libro difícil de leer. La verdad que debe ser de los más fáciles de leer desde el punto de vista de que cronológicamente es el más ordenado. Y lo ratifica este versículo 19 que dice, capítulo 1, 19, dice, escribe las cosas que has visto. Esas cosas que has visto se refiere a la revelación inmediata que recibió el apóstol Juan de parte del Señor Jesucristo, y consiste básicamente en reconocer a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, y además en medio de las iglesias, cuando se ve a Jesucristo circulando en medio de estos 7 candeleros que representan las iglesias, nos dice que Jesucristo es el Señor de la iglesia, ¿ya? Él está, como dice la Escritura, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, dice, escribe las cosas que has visto. Eso es lo que vio Juan. Después dice, y las que son. Esas son las cosas que tienen que ver con el ciclo de la iglesia. Y ese es presente todavía para nosotros, a pesar de que han pasado 2000 años. Y por lo tanto, mientras la iglesia esté todavía presente, estamos en las cosas que son. Esas cosas que son, las resume el Señor Jesucristo en estos mensajes a 7 iglesias que estaban distribuidas en el Asia Menor. Todas ellas tienen un mensaje específico, todas ellas de alguna manera también reflejan el estado, la condición de las iglesias a lo largo de la historia de la iglesia, e incluso el día de hoy las iglesias nos podemos ver identificados en alguna tendencia de estas iglesias. Entonces un mensaje que no solamente era para las iglesias inicialmente receptoras, sino que también era un mensaje para todas las iglesias a lo largo de la historia, como período, ¿ya? Entonces, incluso también hay una división que hacen algunos autores por época. Por ejemplo, dice la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, después la de Esmirna es la iglesia perseguida hasta el 300, y así sucesivamente. Yo no lo quise tratar, aunque ustedes a lo mejor lo pueden encontrar si profundizan un poco más en el tema, pero yo no lo quise traer porque de alguna manera puede causar algún grado de confusión cuando uno, por ejemplo, es tan estricto en las épocas, ¿entiendes? O sea, porque hasta el día de hoy encontramos nosotros iglesias tipo Éfeso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veíamos... Sí. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, ¿no es cierto? Nosotros no podríamos decir que hoy día no hay iglesias tipo Esmirna, porque ese mapa muestra al menos los 7 países del mundo donde el cristianismo es más perseguido, el cristianismo bíblico, ¿ya? Y si nos damos cuenta, la distribución geográfica nos da países con alta densidad de población, por lo tanto estamos hablando de millones de personas. Entonces, obviamente, la persecución no ha cesado. Entonces, desde ese punto de vista no quise yo tratarlo por las épocas, aunque también es posible, si se es un poco flexible, encontrar ciertas similitudes con las épocas también que ha vivido la iglesia. Pero en rigor, el propósito central de estas iglesias es formativo, ¿no es cierto? Todas ellas, tienen una cierta, todos los mensajes tienen un cierto ordenamiento común, no exacto, pero común. Hay un reconocimiento, hay una exhortación, hay un consejo o mandamiento, y colocamos nosotros como un desafío el hecho de que el Señor, ¿no es cierto?, justamente le dice, si te arrepientes va a pasar esto, ¿no es cierto?, te daré esto, ¿ya? Y así es como analizamos la iglesia de Éfeso, que constituía la iglesia ortodoxa, principalmente con una doctrina muy sólida, pero que había perdido su primer amor. Entendiendo el concepto del primer amor, cuando el amor fraternal, primero entre los hermanos, comienza de alguna manera a enfriarse, se empieza a mecanizar la cosa, y también se aplica al amor que nosotros debemos tener por aquellos que están sin Cristo, vale decir, nuestra obra misionera, nuestra obra evangelística. Bueno, la iglesia de Esmirna no tiene ningún tipo de exhortación. ¿Por qué? Porque encontramos que es la iglesia perseguida. Y una de las cosas que trae la persecución es el arneo de que quedan los que realmente
son, ¿ya? Las que realmente son. Pérgamo, ¿no es cierto?, no reniega de la fe, pero ya aquí empezamos a encontrar dentro de la iglesia doctrina falsa que está de alguna manera ganando espacio dentro de la iglesia, y entonces por supuesto que el llamado es al arrepentimiento. Esto tiene que ver mucho también con la falta de liderazgo en las iglesias, en el sentido de que se permite todo de todo. Se le abre la puerta muy fácilmente a cualquier tipo de doctrina por el solo hecho de nombrar a Cristo, ¿ya? Tenemos la iglesia de Teatira, que nos habla de las buenas obras, también de muchos servicios, pero ya acá teníamos que se toleraba también un aspecto sumamente antibíblico que nos representa mucho a la época actual. ¿Por qué? Porque no ha habido época en la iglesia, en el periodo de la iglesia, en estos 2000 años de iglesia, donde la mujer haya usurpado, y por favor en los términos que corresponde, tan abiertamente y tan claramente y tan masivamente el liderazgo del pastorado, ¿ya? No se ve esto en los siglos anteriores, no se ve, ¿ya? Entonces, en este siglo, en esta época, siglo XX y lo que va del XXI, ha habido una explosión de esto, y en definitiva esto obedece no a un problema de las capacidades de la mujer, sino que principalmente, hablando que igual hay locos y locas en todos lados. Entonces, pero hay mujeres que efectivamente tienen talento, pero eso no tiene que ver, el liderazgo de una iglesia no tiene que ver con el talento, sino que tiene que ver con el orden que Dios ha establecido, y lo vimos muy bien. Cristo cabeza del hombre, o sea, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, hombre cabeza de la mujer. La iglesia y la esposa es la sinonimia que se utiliza, ¿no es cierto?, para hablar en la relación de Cristo, de la iglesia, en términos no solamente de relación con Cristo, sino que también de ordenanza esquemática establecida por Dios. Entonces, esta es una época en la cual esto está realmente muy difundido, y a esta altura también sumamente aceptado. Es más, quienes nos negamos a ese tipo de liderazgo somos llamados divisivos, somos llamados, ¿no es cierto?, faltos de amor, y una serie de otros epítetos que obedecen a, entre comillas, una falta de flexibilidad en la nueva forma de hacer iglesia. ¿Ya? Machismo, claro. Todo eso que en definitiva nosotros... Sí. Sardis, una iglesia que tenía aspecto de vida, principalmente por su gran activismo, pero finalmente estaba muerta porque doctrinalmente no tenía nada, ¿ya? No tenía nada. Filadelfia es la iglesia fiel, ¿no es cierto? Una iglesia que está preocupada de las misiones, no solamente desde el punto de vista de lo que a nosotros se nos viene a la mente como misiones, que es mandar gente a un lugar determinado, lo incluye, pero sobre todo que el cuerpo, la iglesia, por ejemplo tú, yo que somos parte de la iglesia, tengamos en mente siempre el compartir el evangelio con quienes nos rodean. Eso es más que hacer un ministerio de evangelismo o campaña evangelista. Si cada uno de nosotros entiende, ¿no es cierto?, el propósito, el sentido que tiene compartir el evangelio a quienes nos rodean, ¿no es cierto?, nosotros estamos haciendo obra evangelista, eso es misionar. Por ejemplo, tú le compartes, no sé, pues, ayer me tocó a mí compartirle a la cajera del Servipack. Le había compartido tiempo atrás una señora de Contrumar. Entonces tú siempre estás tomándote de algo y haciendo la invitación, llamando, Entonces está siempre en nuestra mente, es prioritario, no es secundario, es prioritario, ¿ya? Entonces, a medida que vamos nosotros desarrollando eso, se va haciendo una parte habitual de nuestra vida, entonces nos es habitual compartir el evangelio, ¿ya? No necesitamos, y espero que nunca, digamos, de una inducción especial, quizás de una orientación como la hemos recibido, pero básicamente es el hecho de saber que tengo enfrente mío una persona que no conoce al Señor y que yo tengo la posibilidad de compartirle. Ese es el concepto de Filadelfia, ¿ya? Por eso dice también que esta iglesia tiene poca fuerza, no en lo espiritual, sino que en lo social. Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, la iglesia de Sardis, que es una iglesia muerta, obviamente va a tener la aceptación del mundo y probablemente va a estar inserto en muchas de las actividades sociales del mundo,
y va a parecer muy activa, pero en definitiva no es así a los ojos de Dios. Recuerden que a Dios no le impresionan las actividades. A Dios ni siquiera le impresiona. A Dios lo que busca de nosotros es que seamos fieles, ¿ya? Y dice que tiene poca fuerza en lo social. ¿Por qué? Porque esto lo vemos nosotros, lo vivimos nosotros, lo vive uno, básicamente no solamente del medio no cristiano, sino que hoy en día prácticamente del medio cristiano o del medio que se llama cristiano. Justamente en esto, de que no estamos o no estoy abierto a participar en un concilio de pastores donde de los 14 pastores que hay, 6 son pastoras. Entonces, no participo de eso. Eso que significa que arribista, esto, machista, bla, bla, y todo lo que eso signifique. Pero nosotros, en realidad, no es un ataque a las mujeres. Es un ataque justamente a cómo es que se llega a suceder eso. Entonces, no hay corrección, no hay y sin contar, ¿no es cierto?, aquellas congregaciones donde hay un pastor varón nominal, pero la que lleva los pantalones es la mujer. ¿Ya? Entonces, sin contar eso, porque si no ya el segmento se nos amplía más todavía. ¿Estamos? Y llegamos hoy día a la última iglesia, que no es iglesia, y vamos a ver por qué. ¿Ya? Recuerden también geográficamente, esa es la ubicación en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Todas estas ciudades, principalmente la más importante, la ciudad de Éfeso, de donde como dice el libro Los Hechos, se extendió el Evangelio a todo el Asia, ¿ya? Por lo tanto, es muy probable que de esta zona, de esta iglesia, los esfuerzos misioneros se trasladaran rápidamente al resto de la zona, ¿ya? Pastor, Dígame. con respecto en el cuadrito que salía el último punto, que es el desafío, ¿eso va dirigido a la iglesia, persona en particular? Porque supuestamente es que si ellos toman el consejo que le da el Señor, van a tener ese como regalo, se podría decir, ¿cierto? Ajá. Pero eso va como iglesia en general, o sea, si la iglesia en sí no se endereza, no van, o es por persona. Es una buena pregunta y nos va a quedar un poco más claro con la Odisea. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tenemos que entender, me faltó eso, exacto. También tiene una aplicación personal, o sea, nosotros como cristianos, individualmente, somos parte de un cuerpo, que es una iglesia, ¿ya? Pero supongamos, voy a poner un ejemplo, una iglesia puede tener características de Éfeso, pero yo estoy más inclinado, a pesar que me congrego acá, estoy más inclinado hacia Sardis, ¿ya? Entonces soy más bien mundano, o estoy muerto, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de cosas también es importante, por lo tanto lo que se dice ahí como desafío o como corrección también es aplicable también a los individuos de manera particular, ¿ya? Pero el concepto de la iglesia se refiere al cuerpo. Entonces, supongamos si la iglesia estaba en esta situación pecaminosa y se vuelve de eso, estábamos hablando de que la directriz de la iglesia se está volviendo a eso. Me explico. Por ejemplo, hoy día las iglesias que se han abierto al ecumenismo, puede que dentro de esas iglesias, y de hecho es así, ¿no es cierto?, haya muchos miembros que estén sumamente dolidos, ¿no es cierto?, porque no están de acuerdo con eso, porque saben que es antiescritural, ¿ya? Y es posible que su liderazgo nunca salga de eso, pero ellos sí salen de eso, ¿ya? Porque también hay un efecto de que salen de eso. Entonces, sí, también tiene una aplicación de manera individual. Esta iglesia, la Odisea, que vamos a ver hoy día, ya vamos a ver eso. Vamos a leer el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya. Aquí tenemos la última iglesia, que no es iglesia, a pesar que se llama iglesia, pero también es para representar que van a existir muchas agrupaciones que se van a llamar iglesia, que se van a llamar iglesia cristiana, que van a decir que creen en Cristo, pero nosotros vamos a descubrir a la luz del fruto que no lo es. Hubo iglesias en estas 7 que hicieron entristecer al Señor. Hubo otras que lo hicieron enojar, pero esta es la única que lo enfermó. Esta iglesia enfermó al Señor, al punto que le provocó vómito, de lo nauseabundo que era la condición de esta gente. ¿Ya? Un poco para hablar acerca de la ciudad de Laodicea. Esta ciudad pertenecía a una triada, 3 ciudades que estaban bastante cerca, a no más de 10 kilómetros una de la otra. Las otras 2 eran Colosas e Hierápolis, que son súper importantes dentro de lo que es la economía de la Odisea, porque de aquí se abastecían de agua los de la Odisea. Esto estaba en el valle del río Lico, a unos 60 kilómetros sudeste de Filadelfia. También, como ya estamos hablando de que no eran ciudades costeras, como en el caso de Éfeso, estaban hacia el interior del continente, por lo tanto, la mayoría de estas ciudades se asentaban en picos bien altos y mesetas grandes, ¿no es cierto?, pero en bastante altura, lo que lo hacía básicamente o francamente inexpugnable a cualquier tipo de invasión. De hecho, la Odisea es la única ciudad que no fue invadida y destruida. Todas las otras, en algún momento de su historia, fueron invadidas y destruidas, algunas más de una vez, ¿ya? Pero la Odisea no. ¿Por qué? Porque el emprender, ¿no es cierto?, o el estar en esa altura le significaba una protección natural perfecta, ¿ya? Esta fue fundada alrededor del año 300 a.C. por un gobernante seleucida que se llamó Antíoco II, y la nombró con el nombre de su primera esposa. No tenía otra ciudad para la segunda. ¿Ya? Pero recuerden ustedes que Antíoco, los seleucidas o la dinastía seleucida se originó cuando Alejandro Magno repartió su territorio o su imperio entre sus 4 generales, o se repartieron entre esos, de los cuales los más importantes fueron Seleuco, que se fue al lado norte a Siria, y Ptolomeo, que se fue al lado sur para Egipto. Entonces fueron las 2 dinastías que después de bastante tiempo manejaron no solamente el Medio Oriente, sino que gran parte del mundo conocido, hasta la llegada del Imperio Romano. El Imperio Romano arrasó con todo. Pero este Antíoco II la nombra con el nombre de su esposa, los Seleucidas, de Seleuco, el general de Alejandro. También un poco acerca de lo que era la economía de esta ciudad. Todas estas ciudades, recuerden ustedes que tenían una base comercial. Todas y en todas, la base de su sustentación era la economía. Todas tenían una alta vida de idolatría y de libertinaje, ¿ya? Entonces eran patrones comunes. La Odisea ahora, de alguna manera, se transformó en la primera ciudad banco, diríamos que era como las Islas Caimán de hoy día, donde los millonarios van a dejar sus plata, ¿no es cierto?, donde nadie se las toca. ¿Por qué? Porque como todas las ciudades de alrededor eran fáciles de destruir o de ser tomadas por ejércitos extranjeros, entonces la gente rica fue guardando su riqueza, digamos, en bodegas en estas ciudades. ¿Ya? Ahora, estas ciudades obviamente cobraban interés y todo lo que eso significaba. Entonces se movía y por primera vez se comenzó a trabajar el tema de una situación similar, pretérita por supuesto, pero a lo que eran o a lo que es una institución bancaria. ¿Ya? También la economía se sustentaba en 2 productos sumamente característicos de esto, que era la lana negra. ¿Ya? Ellos habían logrado hacer una cruza de estos animalitos, ¿no es cierto?, tan perfecta que eran los únicos productores de este tipo de lana en el mundo. Por lo tanto, era una lana
sumamente exclusiva, sumamente cara y también sumamente demandada por la clase rica. Entonces eso le generaba un recurso gigantesco. También se formó una de las escuelas de medicina del Asia Menor ahí, y también ellos lograron sintetizar lo que podríamos llamar por primera vez un producto farmacéutico. Dos productos farmacéuticos en realidad. Uno era un colirio para las infecciones de los ojos y el otro era un ungüento que usaban las señoras de aquella época, ¿no es cierto?, para embetunarse, y era como la crema Vichy de hoy. ¿Ya? Entonces también, por así decir, el estudio de mercado de ellos, o donde ellos apuntaban, era justamente a ese tipo de personas que eran básicamente la misma gente que guardaba sus riquezas o protegía sus riquezas en la ciudad. Entonces, la gente de la ciudad tenía esas características, muy orgullosa, muy autosuficiente, y la iglesia, la gente que estaba en la iglesia, tenía esas características. Por eso es que dice el Señor en el versículo 17, capítulo 3, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya, entonces ellos dicen que eran ricos. Efectivamente, económicamente eran sumamente pudientes y con sus recursos se dice que era tan importante la riqueza de esta ciudad que el año 60 después de Cristo ellos tuvieron un terremoto, sufrieron un terremoto y reconstruyeron la ciudad más hermosa con recursos propios, ni siquiera con recursos del imperio. El oro. ¿Ah? El oro también. Pero más que la producción de oro era el acúmulo de oro que ellos tenían. Entonces, por lo tanto, es el prototipo de miembro de la iglesia de la Odisea era bajo estas características, muy orgulloso, muy autosuficiente, no todos, la tendencia, otra vez, no todos, la tendencia, ¿ya? Entonces ahora podemos entender mejor. Ahora, el Señor usa una analogía que es bien interesante porque hace alusión a una realidad que esta iglesia o que esta gente en la Odisea tenía, que era, a pesar de todos los beneficios que se encontraban, ellos tenían un problema con el suministro de agua. Esta misma altura que les servía, ¿no es cierto?, como una medida, como un elemento de defensa y protección, les generaba un tremendo problema en cuanto a la suministro de agua. Ellos obligadamente tenían que traer agua de afuera a través de acueductos. Entonces estos acueductos tuvieron que incluso enterrarlos porque si querían ahora atacar a la Odisea les cortaban el agua, ¿no es cierto?, y no tenían cómo sacarla. Entonces aquí hace una analogía en cuanto a la tibieza, para que nosotros nos demos cuenta. Hierápolis, que era la ciudad que estaba más al más al norte de ellos, de ahí se traía, Hierápolis producía, aparte del agua potable que ellos tomaban, producía un agua que era un agua termal con propiedades minerales y que usaban medicinalmente, ¿ya? Entonces esa agua, los de la Odisea la llevaban en ese acueducto a la ciudad. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso fue que esa agua llegaba a la Odisea sin temperatura como para ser termal, habiendo en el trayecto decantado gran parte de los minerales, y en el trayecto también habiéndose ensuciado, ¿no es cierto?, con barro, con otras cuestiones, contaminado. Por lo tanto, llegaba un agua turbia, sucia, que no servía ni para aspectos medicinales, ni tampoco para beberla, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de la tibieza, la inutilidad, la esterilidad, la total incapacidad. Claro. Ya entonces dice... Escribe versículo 14. Escribe la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús se presenta como el que es, el yo soy, ¿no es cierto?, el así es, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué testigo fiel y verdadero? Porque en la Odisea no se estaba testificando fiel y verdaderamente acerca de Jesucristo. Yo conozco tus obras. Recuerden que
esa expresión se repite en todas las iglesias, que nos habla de la omnisciencia de Dios, de que conoce exactamente todo lo que nosotros pensamos, somos, hacemos, incluso que haremos. Que ni eres frío ni caliente. Aquí tenemos que entender nosotros que lo que está diciendo el Señor acá es que ni eres frío. Frío es aquella persona que no reconoce a Jesucristo como su Señor y que es, por así decir, el grupo objetivo para evangelizar. ¿Estamos? Cuando digo no reconoce al Señor, no estoy diciendo que no cree en Dios. Estoy diciendo que a lo mejor es católico, esto, acá, o ateo. El grupo caliente somos nosotros los cristianos, los que en definitiva ya estamos convertidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto el Señor dice, no eres ni esto, ni eres esto. Ojalá fueras esto o esto. ¿Por qué? Porque si fueras de esto, entonces ¿qué pasaría? Estás sujeto a ser evangelizado. Pero eres tibio. ¿Cuál es la gente tibia? La gente, o la iglesia tibia, o la persona tibia, es la persona que no tiene ninguna definición, que quiere estar bien con los de allá, con los de acá, con esto otro. Esa es una persona tibia. Este hombre fue declarado por el Times en los Estados Unidos uno de los 10 personajes más influyentes en Norteamérica, en la cultura norteamericana. Es pastor principal de una de las iglesias, de las mega iglesias más grandes de los Estados Unidos. Tiene misiones en gran parte del mundo. Parece muy vivo, muy activo, ¿no es cierto? También parece muy amoroso, parece muy receptivo. Claro, o sea, cualquiera de nosotros al lado de él es un ogro. ¿Entiendes? Y este hombre dice que hay que seguir al Papa Francisco, ya tienen una relación, ellos dos, ¿no es cierto?, de amistad, y están planeando cosas juntos también. No se olviden que el Papa que hay ahora es jesuita. De la historia del papado, es la primera vez que alguien de la Compañía de Jesús, que es por excelencia la gente más culta, más preparada y también más feroz del catolicismo romano, ¿no es cierto?, está en el poder. Y una de las cosas más claras de los jesuitas es su populismo. Ahí tienen tú al cura Berrío, tienen otros que ellos no se sujetan a otras ordenanzas, ellos tienen su motor propio en todo sentido, ¿ya? Y tienen una capacidad de arrastre. Este tipo sacó techo para Chile, esto para acá, allá, todo, ¿me entiendes? Y los siguen, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo típico de una iglesia muerta o de una iglesia casada con el mundo, pero también de una iglesia de la Odisea, una iglesia que en definitiva, o un ministerio que en definitiva es vomitivo para Dios. ¿Por qué? Porque no es ni frío ni caliente, porque Él se llama cristiano. La gente que va a su iglesia se dice cristiana. Creen en Jesús, pero no creen en su palabra. Porque si creyeran en su palabra, jamás aceptarían al catolicismo romano como cristiano. Jamás. Eso, hermanos, es terrible. Por eso es que la gente en la Odisea es tan difícil. Porque si tú los vas a evangelizar, oye, si yo soy cristiano. ¿Me entiendes? Yo soy cristiano. Pero aceptan esto. Entonces, este es el ejemplo típico de eso. Y es, desgraciadamente, un ejemplo demasiado grande. Porque si este hombre es uno de los 10 personajes más influyentes, permanentemente asociado con la Casa Blanca, llamado a los grandes foros, ¿no es cierto?, de moral, tiene por ahí sus declaraciones también a favor del homosexualismo y una serie de otras cosas, ¿me entiende? Entonces, a eso se refiere esto. Esto es una iglesia vomitiva para Dios. Porque, ¿cómo lo va a evangelizar a él? Diciéndole que se arrepienta, todo. Entonces decide, ¿arrepentirme de qué? Si yo soy cristiano, yo recibí al Señor, yo me bauticé, mira. ¿Te das cuenta? Es como la parábola del sembrador, es como la tercera tierra donde la semilla cae, ¿no es cierto?, y germina, pero el mundo la envuelve. ¿Por qué? Porque queremos el aplauso del mundo, queremos la plata del mundo, ¿no es cierto? Queremos los beneficios del mundo, somos amigos del mundo. Entonces,
por eso digo que cuando tú te paras en la verdad y vives por la verdad, contiendes por la verdad y eres capaz de morir por la verdad, tú vas a ser siempre, siempre excluido, rechazado, ya no por el mundo externo, que te puede considerar de repente loco, sino por esto. ¿Me entiendes? Esto es lo que pasa. Y muchos pastores en los Estados Unidos y aquí en Chile piensan así. ¿Por qué? Porque él ha sido formador de pastores. Entonces yo, mira, yo en realidad no me preocupo si son católicos o no, lo importante es yo levanto a Cristo. Sí, pero ¿qué Cristo? ¿Qué Cristo? ¿El Cristo que todos quieren? ¿El Cristo tuyo, tuyo, tuyo? No, porque el Cristo verdadero, si lo levantas, la mitad se va a ir. Y más de la mitad. Le pasó al mismísimo Jesús cuando él empezó a hablar ya más cargado y a adoctrinar mucho más a sus seguidores. La gente dijo, chuta, dura esta palabra, ¿quién la puede seguir? Y se mandaron a cambiar y quedaron 12. Y el Señor les dice, ni siquiera vemos nosotros ahí ese sentimentalismo de decir el Señor, pucha, me imagino que ustedes no se van a ir. ¿Cierto? Que el Señor le dijo, oye, me imagino que ustedes no se van a ir. No, dije, oye, ¿se quieren ir ustedes también? No se trata de despreciar las cosas, se trata de que nosotros tenemos que entender, uno, la urgencia del Evangelio, y dos, que no podemos dar cabida a la más mínima. Por eso es que yo les he dicho, y nunca, porque alguien dijo una mentira, yo no le he prohibido a nadie ir a un funeral católico, a un bautismo católico. Jamás yo he usado la palabra prohíbo, menos salida de mi boca, como una cosa personal. Pero cuando se me ha preguntado qué le he dicho, que si él quiere participar de las mesas de los demonios, es una decisión personal. Pero que obviamente a los ojos de Dios mi opinión no importa quién soy yo para dar mi opinión. Lo que menos necesita el mundo hoy día es más opiniones. Estamos llenos de opiniones. Lo que la gente necesita es la verdad. Y la verdad es esa. ¿Me entiendes? Entonces, esa concepción drástica de la Escritura es la que no acomoda a las personas, ¿no es cierto?, en estos lugares. Entonces, mira, no digamos tanto esto porque acá, no digamos tanto esto porque allá, no hagamos esto así. Trata de no decir lo del Papa que es el anticristo porque trata de no decir esto otro. Imagínense, ¿cuántos cantantes? Hoy día la fundadora, me decía Pablito, de Hillsong, también cantando en el Vaticano. ¿Por qué? Porque muerden el anzuelo de la unidad. Entonces todos los seguidores de ese tipo de personas, que quieran o no, son líderes de opinión, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Van a creer que está bien. Van a creer que está bien. Entonces el aislado va a empezar a ser tú. No, pero ¿cómo? Si hay que amarlos, hay que amar. Sí, pero si tú los amas sobre la base de una mentira, yo no quiero ser parte de ese engaño. Yo no quiero ser parte de ese engaño. Porque la única forma de que alguien que no es, que cree que es, pueda tener la oportunidad de ser de verdad, es que se le predique la verdad. Pero yo no quiero ser parte de un engaño. De alguien decirle que está bien cuando sé que está mal. Entonces la Odisea tenía eso. Y orgulloso. ¿No es cierto? Con orgullo, con una serie de otras cosas. El orgullo no se manifiesta solamente en una mirada despectiva. El orgullo se demuestra cuando tú haces pesar, decir, ¿no es cierto? Como dijo Marcos Witt, oye, ¿cómo me vienen a mí a decir, yo tengo 20 años de ministerio? Yo tengo... ¿Y? ¿Estás en pecado? ¿Acaso tener 30 años nos da licencia para decir mentira o para asociarnos con la mentira? No, pues. ¿Y quién soy tú? Entonces, este periodista que dijo esto, y esta prensa amarilla, idiotas, dijo también de aquellos que lo critican. Entonces, eso es orgullo. Eso es orgullo. O como el Jesús Adrián Romero que dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Tanto problema con doctrina. En el cielo a Dios no le interesa la doctrina, le interesa tu corazón. ¿Habrá leído ese personaje que lo más engañoso que tenemos nosotros es el corazón? Entonces tú no sabes si son ignorantes, si son verdaderamente demoníacos, si son estos, si son acá. Pero lo único que me dice la Escritura a mí es, apártate de ellos. Apártate de los tales.
Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos por sentimentalismo. ¿Es doloroso? Sí. Pero mi primera lealtad es al Señor. Y cuando yo digo soy leal al Señor, significa entonces que soy leal a su palabra. Nadie puede decir soy leal al Señor, pero en realidad estoy de acuerdo contigo. Si ese desacuerdo significa un corte de relaciones, así será. Así será. Si al Señor uno de su mismo seno familiar lo traicionó, ¿qué menos podemos esperar nosotros? ¿Ya? Entonces, también nosotros tenemos nuestra dosis también, casado con los proyectos, con los planes, ¿no es cierto? Representantes supuestamente de los pastores de Chile, o por lo menos de Santiago, de la asociación grupal, una concepción comunista a todas luces, y aunque fuera comunista o derechista o lo que sea, tiene una concepción política, no una concepción cristiana. Y, bueno, pasa lo que pasa, porque finalmente de alguna manera después hay que desdecirse de cosas. Eso es importante también, porque a pesar de cualquier cosa, nosotros tenemos que respetar a nuestros gobernantes, pero otra cosa es asociarnos con los proyectos de. ¿Ya? Ahí tenemos a Cachito Luna. No te pierdas en tanto conocimiento. Cree, eso es lo importante. Sí, pero ¿cree en qué? Si tengo que conocer, pues si la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y cómo conozco a Dios? El conocimiento de Dios no es primariamente experimental, es escritural. Escritural. Y es espiritual. El Espíritu Santo es el que nos confirma. Bueno, y el Jesús Adrián Romero, que también defendió a los católicos, porque obviamente muchos pusimos en sus comentarios cosas que llamados al arrepentimiento. Y aquí tienes orgullo. ¿Por qué? Porque sí, hubo grosería de repente que se le dijeron en los mails, pero también hubieron hermanos con un corazón tierno que se dieron el tiempo, y hermanos, entre comillas, tan importantes en el mundo cristiano, por decirlo así, y digo entre comillas, como él, que lo llamaron al arrepentimiento, ¿no es cierto? Le demostraron el tema de los católicos, le demostraron con una paciencia increíble, ¿no es cierto?, el tema de los musulmanes, acá, allá, orgullo, no hay respuesta, no, cierro esto, no. Y sigo adelante. ¿Ya? Entonces, el tema con la Odisea es ese. Es agua, pero inútil. Era agua que no servía ni para beber, ni tenía propiedades medicinales. Esta es la iglesia que no es iglesia, y Dios la nombra también, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que van a haber muchos lugares de esas características. Por algo dice en Mateo 7, 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las características de los lobos rapaces, de los falsos profetas, es que ellos tienen una cobertura, no solamente una cobertura de oveja, ¿ya?, sino que también esa cobertura de oveja se describe como una cobertura sumamente amorosa, cercana, deseable por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces la gente empieza de alguna manera, a adscribir a la persona, y ya no importa tanto lo que dice, sino si él lo dice, está bien. ¿Entiendes? O sea, no hay una sujeción doctrinal. Esa es una de las características de los falsos profetas, ¿ya? El falso profeta no es un tipo brutal. No, normalmente gente como Warren, ¿no es cierto? Como Jesús Adrián Romero, muy suavecito, como esto, mucho amor, mucha paz, peace and love y toda esta cosa así. No todos los que son así significa que son falsos profetas, no. Pero es una característica, es una característica. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Frutos, recuerden,
Recuerden que los cristianos están acostumbrados muchas veces equivocadamente a medir, oye, esa iglesia tiene cualquier fruto, imagínate. Esta persona empezó con 3 familias en su casa y hoy día, después de 20 años, tiene 25.000 personas. Empezaron con una casita y hoy día tienen prácticamente una ciudadela en California. Tienen misiones en todas partes del mundo. Entonces, no, ese no es el fruto. Imagínense, ¿qué fruto tenía Juan el Bautista? De ese tipo, por ejemplo. Y sin embargo, Dios dijo que era el hombre más grande que había nacido de mujer. Entonces, lo que es grande para Dios, lo que es importante para Dios, lo que realmente es la fidelidad. Y tengo que ser fiel a su palabra. Fiel a su palabra. Aunque eso te cueste la cabeza, como Juan el Bautista. Si el mundo te ama, ¿no es cierto? Y ama la iglesia, si el mundo ama la iglesia y todo esto acá, significa que algo anda mal, pues, muy mal. Porque el mundo, Jesús dijo que iba a odiar a la iglesia. No la va a amar, no la va a querer, ni siquiera le es neutral. La va a odiar. ¿Pero nunca fueron entonces ellos? Obviamente. Lo que pasa es que por eso te digo, es como el tema de la tierra donde se germina un poco, pero después las riquezas del mundo, los afanes del mundo, la popularidad del mundo, porque esta gente está enamorada de sí mismo, de la popularidad propia. Quiera reconocerlo o no quiera reconocerlo. ¿Ya? Lógico, se manifiesta que es. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que tiene el corazón correcto, el que tiene buenos sentimientos, el que esto acá, el que no. El que hace la voluntad. Y el que hace la voluntad, Dios lo transforma. Y verdaderamente tiene amor de Dios. Verdaderamente tiene amor de Dios por las almas. Tiene amor de Dios por sus hermanos. Pero tiene temor de Dios. De no hacer algo que esté contra la voluntad de Dios, aunque resulte en lo humano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, esa es la iglesia que no es iglesia, donde las directrices son esto, Señor, en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no hicimos una campaña, no fuimos a África a dar comida a los necesitados, no fuimos a esto, no fuimos a esto, no fuimos a esto. No hicimos esto, no nos juntamos con el Papa para luchar contra la droga en el mundo, contra el narcotráfico, por un sueldo digno. ¿Entiendes? Y los jesuitas son, pero ese es su sello, el concepto populista. Ellos introdujeron en Centroamérica en la década del 70 la teología de la liberación. El 80% de los curas que estaban metidos en la guerrilla eran ateos, pero eran curas, era una cuestión súper rara. Eran comunistas ateos. ¿Qué es lo que introdujeron? De ahí, de Centroamérica, nacieron posteriormente las FARC en Colombia, y toda la guerrilla armada, ¿no es cierto?, fue justamente eso, orquestado muchas veces por jesuitas, que en el fondo levantaban a la gente contra el imperialismo. ¿Ya? Entonces, esta iglesia dice que no es ni frío ni caliente y por lo tanto le produce náusea al Señor. Increíble. Tiene el aplauso del mundo, pero a Dios le produce náusea. ¿Ya? Versículo 18, 19 y 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya, entonces lo primero que dice, ¿no es cierto?, está usando la propia analogía de la realidad y de las riquezas, el oro, las vestiduras, todo, pero ahora en una forma de analogía, decirle justamente que ellos espiritualmente están completamente desnudos, son ciegos,
¿no es cierto? Y están totalmente desprovistos. Cuando dice compra, está refiriéndose un poco a lo que dice Isaías 64, 5 y 6, que dice, ven y compra sin dinero. Compra sin dinero. ¿Ya? Es como una contradicción, pero nunca dice que la salvación yo tengo que pagarla. Me está diciendo compra sin dinero. ¿Ya? Adquiere. Esa es la idea. Las vestiduras blancas, todos nosotros sabemos, ahí aparecen varios pasajes, tienen relación justamente con los redimidos. Una vestidura no se está refiriendo que nuestra piel es nuestra piel, no es nuestra piel. Una vestidura es un elemento externo que se nos coloca. Y esa es una vestidura blanca, que significa que Dios nos ha imputado redención, justicia, que no era nuestra. Él nos vistió de esa manera. ¿Ya? Y por supuesto, la ceguera ha estado siempre asociada desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, vamos a ver Colosenses 4. Ya, probemos con 1 Juan 2, 9 al 11. 2, 9 al 11. Esperemos que no me haya caído. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ya, las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces la ceguera a la que se refiere y la necesidad de ungir con colirio es justamente a la ceguera espiritual. 2 Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya, ahí sí. ¿No es cierto? El Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento espiritual. La persona puede creer que, pero si no está conforme a la verdad de Dios, está en ceguera. Volvamos a Apocalipsis 3 para terminar. Versículos 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya, fíjate que acá tenemos una cosa que ocurre solamente en esta iglesia o en este mensaje, que Jesús está fuera, ¿no es cierto? No es un llamado casi a la iglesia está totalmente perdida, o sea, como le decía recién, la dirección, todo lo que implica. Tendría que, por ejemplo, este hombre salir, siguiendo el ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Toda mi vida ha estado mal, yo recién me he convertido hoy reconozco que todo esto, que solamente Jesús es el camino, todo lo anterior, esto acá, y el Señor realmente espiritualmente, el Papa no es ni siquiera el vicario de Cristo, no es cristiano, tiene para qué ser, pero ya salir como de todo eso. Y yo llamo a todos aquellos que están en el pueblo, el pueblo de Dios que está en el catolicismo romano, a que salga de ahí. Eso sería un arrepentimiento de la iglesia, porque va dirigido primero al ángel, al que es el pastor, el dirigente de la iglesia, ¿no es cierto? Estoy hablando así. Pero acá no, está fuera. Esto ya va perdido. Y él, dentro de esa iglesia en la Odisea, tiene que haber también gente que es oveja de Dios. Por eso el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está afuera, no está adentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es decir, tendré comunión con él, con la persona. No va dirigido esto tanto ya a una concepción de iglesia, sino más bien a una persona o a personas en particular. ¿Ya? Sea que hayan salido de una iglesia apóstata o del catolicismo romano o del movimiento ecuménico, porque hoy día incluso para los católicos les es confuso. Para los católicos les es confuso, porque el movimiento ecuménico, digamos, ha absorbido todo esto, entonces ellos no saben realmente tampoco a qué atenerse. Y
siguen viviendo una vida como si no fueran ecuménicos, pero se les considera también ecuménicos. Y dice el Señor, y entraré a Él y cenaré con Él. No se olviden que el comer con alguien en el Medio Oriente, bueno, y en todas partes, es una señal de intimidad, ¿no es cierto? De intimidad. ¿Ah? De comunión, claro. Y dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden que el concepto de sentarse en el trono implica gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos ahí mismo en Apocalipsis 4, 2 al 4. Hay muchísimos pasajes donde se habla del trono, sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, ¿no es cierto? Los 24 ancianos también están sentados en trono. Entonces eso habla de gobierno. De gobierno. O sea, ustedes reinarán conmigo, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Ya? Veamos Apocalipsis 4, 2 al 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ya. Recuerden, sentado en el trono significa gobierno. Gobierno. ¿Ya? Entonces dice que nosotros nos sentaremos en ese trono con Él también. Ya. Y después universaliza el mensaje como a todas las otras iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso significa que lo extemporaliza. Sale de ese punto específico y se hace extensivo en el tiempo. Entonces, muchas veces terminaban las parábolas con las mismas palabras. Que tiene oído para oír, que oiga, que en el fondo es que aquel que es hijo de Dios va a oír. Va a oír, va a escuchar y va a ser salvo por esas palabras. Exactamente. Recuerde que nunca nadie va a ser salvo si Jesús no se revela a su vida. Incluso aquellos que se dice que nunca se les predicó el Evangelio y que el Señor, de alguna manera Dios se va a revelar a ellos a través de algo, pero la salvación viene de Jesús. ¿Ya? Y la salvación es algo que Dios nos da y que el primer fruto de eso es justamente el arrepentimiento. Hacemos obras de arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, una de las cosas más terribles, más malas que nosotros pudiéramos llegar a hacer es seguirle el juego a alguien que no es, diciéndole que es, por no querer tener problemas con esa persona. ¿Ya? Porque de verdad creo que eso es como si tú tuvieras el remedio para una enfermedad grave y no estuvieras dispuesto a compartirlo. Eso es así. O sea, cuando las personas están más preocupadas de los sentimientos de la persona que del alma de la persona. Están más preocupados de que esa persona se moleste, llore, se cuestione. Pero si de eso se trata, si el Evangelio te exprime. Por eso decía yo el domingo, lo cambia todo, porque todo entonces tú comienzas a filtrarlo a través de la verdad. Pero esa tontera de no querer decirle a alguien, en el caso de nosotros, mayoritariamente, porque ¿sabes lo que me da más rabia? Es que, ponte tú, en estas cuestiones, nunca hay testigos de Jehová, nunca hay mormones, esos no son ecuménicos, pero en nada son estrictos y cuadrados. Si es el mundo evangélico con esta falsa concepción del amor, no entendiendo el amor realmente de Dios, el que está involucrado en todo esto. Nunca aparecen testigos de Jehová, ni mormones. No. Y los otros que están asociados son los que están ya, ¿no es cierto?, con la cabeza dada vuelta, los budistas y todas estas cosas así. ¿Ya? Entonces, todo eso es importante. Yo lo reitero porque esto es lo que nos toca vivir a nosotros.
Porque a partir del próximo miércoles vamos a comenzar nuestro viaje virtual en el futuro, en algo que todavía no sucede. Vamos a entrar a la sección más grande de Apocalipsis, que es la revelación de las cosas que serán. Las cosas que serán. Por eso es que el énfasis en las cosas que son es tan importante, porque esto es lo que está sucediendo ahora. Tenemos muchísimas laodiceas en el mundo. ¿Ya? Muchísimas laodiceas en el mundo. Tenemos necesidad nosotros de monitorearnos como iglesia, como persona. Nunca vamos a ser perfectos, nunca. Pero la inclinación de nuestra vida, el anhelo de mi vida, si verdaderamente es no pecar y hacer la voluntad de Dios, esa es una señal inequívoca de que verdaderamente soy un hijo de Dios. Porque eso es sobrenatural a mí. ¿Ya? Entonces, lo más importante es eso. Por eso dice Filadelfia, dice, no tienes fuerza. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a competir con un artista del mundo y entonces nosotros vamos a hacer un recital cristiano para estar a la altura de ellos? No. Esa es la mentira de creer que nosotros lo que tenemos que hacer es emular al mundo. Entonces, el mundo tiene conciertos. El mundo tiene esto, el mundo todo esto. Entonces nosotros hacemos discoteca cristiana, esto cristiano, pub cristiano, tople cristiano, cuestiones cristiano, todo cristiano y apellido cristiano. ¿Por qué? Porque entonces decimos, no, entonces ahí nosotros... Eso es mentira, eso es satánico. La única forma es amar a las personas al punto de confrontarlos con la mentira en que viven. ¿Cómo es posible que tú tengas, le dije yo a una persona que quiero mucho, que tú tengas una persona a la cual le llamas amiga por más de 25 años y nunca le has dicho que se va a ir al infierno si no sale del sistema católico? ¿Tú me vas a decir que eso es amor? No, po. A los ojos de Dios no. Que 20 años haciendo pinturitas, casitas, toda la cuestión, pero nunca la confrontaste con la verdad de Dios. Si nosotros tenemos que predicar el Evangelio, lo que pase al otro lado ya no es parte nuestra. Quiera Dios, como dice la palabra en Corintios, le conceda arrepentimiento. Yo no puedo conservar. ¿Cómo puedo llamar a alguien amigo, amiga así? Eso no es amor, no, por lo menos no es amor de Dios. Y es doloroso. Es doloroso. Pero esa es la forma de hacerlo. ¿Mm? Claro que sí, po. 20 y tantos años, amigo de matrimonio, re buenos chatos, pero el infierno va a estar lleno de re buenos chatos. No decirle, momento, quiero hablar con ustedes. Ustedes están en un sistema que es del diablo, por esto. Si me dan tiempo, por favor, yo les preparo un estudio, les demuestro con la historia, con esto acá, que no, ¿sabéis qué? No queremos saber nada nosotros con nuestro, déjanos nomás con nuestra virgen y chao. Ya, bueno. Y ¿sabéis qué más? No vengáis nunca más para que, maldito el día que te conocí. Puede ser una alternativa. La otra alternativa puede ser, oye, en realidad sí, nunca lo había pensado, pero ya, ¿sabes qué? Mira, otro día. O la otra alternativa es que te abran la puerta. Pero no podéis no hacerlo.